Bienvenidos a todos, muchas gracias. Nos reunimos en este marco incomparable del Aula Unamuno, de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca, que tantos eventos recoge anualmente, y para dar un homenaje a nuestro querido Ignacio, profesor Verdugo, que tanta huella ha dejado y sigue dejando en esta universidad y en otras universidades españolas, europeas y latinoamericanas. El viejo concepto romano de universitas personarum, que sirvió de marco a todas las personas jurídicas en sus distintas modalidades, pero expresa muy bien el concepto de universidad, una corporación de profesores, de alumnos, que generación tras generación van construyendo la institución. Todos somos pequeños granos de arena que vamos conformando las piedras que permiten construir el edificio durante siglos. Especialmente esta universidad nuestra, pues la tercera del mundo, la más antigua de España y modelo de casi todas las latinoamericanas. Todos dejamos nuestro grano de arena, pero siempre hay personas pues, que dejan no un pequeño grano de arena, sino que dejan una piedra o un montón de piedras. Y yo creo que el profesor Verdugo, sin duda, es una de esas personas. Catedrático de Derecho Penal, que ha construido la cátedra o ha continuado la cátedra dejando pues, un nutrido grupo de investigadores, de profesores investigadores, muchos de ellos muy reconocidos ya a nivel nacional e internacional, y que sigue creciendo. El área de Derecho Penal es probablemente el área más activa dentro de la Facultad de Derecho, constantemente organizando actividades, y eso pues, es el espíritu de Ignacio, que sigue muy presente para forjar el estudio, la investigación del derecho penal, la academia, al fin y al cabo. Ignacio ha sido una persona fundamental en la vida de la Facultad de Derecho durante décadas y, por supuesto, no solo la Facultad de Derecho, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, en un periodo fundamental de crecimiento de la universidad, de crecimiento a nivel académico, institucional, con muchas nuevas titulaciones en su época de rector y de expansión a América. No hay rincón en América Latina donde no te hablen de Ignacio Verdugo. Creo que lo hemos comprobado todos cada vez que viajamos, independientemente de la disciplina, no tienes que ser penalista, cada vez que viajamos, el profesor Verdugo sigue estando muy presente, también porque estos años, muchos años también, en su función de director del Centro de Estudios Brasileños. Entonces, en Brasil, particularmente estos últimos años, Ignacio deja siempre buen recuerdo. Porque Ignacio ha sido maestro de generaciones y yo creo que todos los que hemos sido alumnos suyos recordamos con muy buen recuerdo, con mucho cariño sus clases amenas, profundas, también ajustadas al caso, siempre viendo el caso que está detrás del dogma del derecho, algo que es de agradecer, y siempre con un tono, con un talante pues, muy cercano al estudiante. Por supuesto, en su plano investigador, con una obra escrita envidiable, y naturalmente en la gestión. Naturalmente en la gestión, digo, siempre es una persona fundamental para todos los juristas y el conjunto de académicos e investigadores de la Universidad de Salamanca, pero no solo, porque yo creo que Ignacio es una persona que es la universidad o representa a la universidad más allá de Salamanca, como he dicho, por su presencia durante muchos años a nivel internacional. Muchísimas gracias, querido Ignacio. Dejas muchas cosas, pero no las dejas porque continúa afortunadamente como catedrático emérito apoyando las actividades del área y de la facultad. Y iba a decir que has hecho muchas cosas, pero dejas algo quizás que es lo más importante, que es lo inmaterial, que es el sentimiento de cercanía, sentimiento de apoyo, sentimiento de amistad. Incluso Ignacio siempre abre la puerta, abre los brazos, cada vez que necesitas, a nivel institucional, a nivel personal, siempre está ahí, siempre está ayudando, y te lo agradecemos mucho y seguimos contando contigo. Muchas gracias, Ignacio. Y ahora tiene la palabra el profesor Juan Carlos Ferrer, que va a hacer una laudatio del profesor Verdugo. Decía Miguel de Unamuno, en su obra Del sentimiento trágico de la vida, que la verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante. Esta es una de las primeras ideas que Ignacio Verdugo ha transmitido reiteradamente a todos sus discípulos. La ciencia que no duda,
que se considera infalible, que se sacraliza, que es intolerante, que peca de soberbia, no es una verdadera ciencia. Hay que saber escuchar, cuestionar y dudar. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1973 con premio extraordinario, Ignacio Verdugo ha recorrido toda su vida haciendo suyos los valores del rugby: integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto. Sobre estas bases construyó su carrera académica, actuando en esos años como fiel escudero de su maestro, Marino Barbero Santos, cuya personalidad, tan entrañable como difícil, le generó afectos y fobias en una complejísima y cruel Universidad Complutense a la que entonces se trasladó toda la escuela. Integridad. Una persona íntegra es aquella que posee entereza moral, un requisito esencial para todo docente y para todo gestor de intereses públicos. Como docente ha sido justo e impecable. Como gestor siempre se ha comprometido con la difícil tarea de sacar adelante un complejo entramado administrativo integrado por un colectivo dificilísimo y normalmente poco agradecido, como somos los docentes universitarios. Pasión. Ignacio Verdugo es un apasionado de la vida. Lucha por las causas y las personas a las que ama y considera importantes, y no pone obstáculos para decirles todo su tiempo y dedicarles toda su energía. Solidaridad. Ignacio apoya aquello en lo que cree solo por empatía, cuando advierte que otro tiene una necesidad que en esos momentos no puede cubrir. No ha dudado en moverse de un lado al otro del mundo cuando veía que era necesario en el ámbito académico y de los derechos humanos, sin dudar un solo instante. Allí estaba él. Disciplina. Sin ser muy ordenado con los papeles que decoran su mesa, Ignacio tiene a su manera orden y constancia en su modo de vivir. Hacer un poco de deporte, dar las clases a primera hora siempre, para poder aprovechar el resto del día. Ejecutar de una u otra forma las tareas y actividades cotidianas sin abandonar ninguna de ellas. Este ha sido el secreto que le ha permitido lograr los difíciles objetivos que se ha planteado en lo académico, en la gestión y en general en la vida. Respeto. Siempre ha respetado las opiniones de los demás, aunque no las compartiera. El debate de ideas no es una imposición de las propias, y como defendió Miguel de Unamuno, hay que convencer antes que vencer. Recuerdo cuando puso matrícula de honor a un alumno muy militante en la criminalización del aborto. El alumno era excelente, había estudiado muchísimo y tenía derecho a defender sus ideas, aunque no las compartiera en lo más mínimo. Volviendo al maestro, Ignacio ha sido siempre fiel a don Marino, a quien admiró y respetó en las horas buenas y malas. Una lección de fidelidad hacia el maestro que muchos de sus discípulos hemos intentado imitar siguiendo su estela. Aquel equipo complutense, conocido por obvios motivos como los submarinos, estaba liderado por el rugbier Verdugo, que allí alcanzó el grado de doctor en Derecho, dirigió el Colegio Mayor César Carlos, impartió clases de Derecho Penal, se formó como un gran investigador, sin dejar, por cierto, de jugar al rugby, llegando a integrar la Selección Nacional Española de ese deporte, los 15 del León. Llegó la hora de viajar y Verdugo abandonó Madrid para obtener la plaza de Salamanca en 1978, justamente cuando Enrique Gimbernat la dejaba, reintegrándose a Madrid. Su maestro, Marino Barbero, tan influyente en su vida académica, le aconsejó, sin duda alguna, que eligiera Salamanca como destino universitario. Tal vez pensó en una estancia corta, pero afortunadamente para él y para la universidad se tejió entre ellos una relación dinámica, intensa e ininterrumpida. Aquí se encontró con Charo Diego, con don Ruperto, con un claustro académico muy variado, pero también con Ortego Costales, uno de los catedráticos que cimentaron el franquismo y de cuya vida y obra quedan por fortuna muy pocos recuerdos. Era un buen momento para seguir completando la formación académica, por lo que el joven profesor Verdugo solicitó y obtuvo la beca más prestigiosa de Alemania, la Alexander von Humboldt, que le permitió vivir más de un año en la maravillosa ciudad de Colonia. Allí pudo aprender y disfrutar de un penalista de la talla de Hans Joachim Hirsch, el último discípulo ortodoxo y destacado de Hans Welzel. Tengo el honor de haber sido el primer discípulo de Ignacio Verdugo. Lo conocí en septiembre de 1984, recién llegado de Argentina. Aparqué en la Plaza de Colón y fui andando hasta la Plaza de Naya, donde luce la histórica frase cervantina del licenciado Vidriera: Salamanca
que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. No venía de turismo ni de paseo, sino a la Facultad de Derecho, intentando completar mis estudios universitarios, pues los doctorados habían sido desarticulados en Argentina desde el comienzo de la dictadura militar. La oportunidad era inmejorable. Portaba cartas de recomendación para don Marino Barbero, a quien no pude conectar en Madrid, ya que estaba, como siempre, de viaje por las Américas. Y la suerte me sonrió, pues me puso delante de su primer discípulo. Acababa de jubilarse Ortego Costales y le fue asignado su despacho con vistas a la Plaza de Anaya. Me recibió con mucha cortesía y amabilidad. Volví ilusionado de Alemania y pudimos conversar intensamente sobre los amigos comunes, los penalistas de Argentina y en general de Latinoamérica. El despacho estaba vacío. No había libros ni papeles. Me explicó que Ortego Costales no hacía uso de ellos. Los momentos de inspiración no le surgían de fuentes bibliográficas. Un curioso modelo. Por un instante llegué a pensar que también Ignacio seguiría ese esquema, pero no pude estar más equivocado. Siempre me he preguntado cómo, dentro de ese caos, en esa montaña de libros, papeles, documentos, manuscritos, cartas, impresos, octavillas y notas que le caracterizaban, podía encontrar algo. Pero vaya que lo encontraba, porque antes y después de su llegada a Salamanca desarrolló y sigue desarrollando una intensísima labor investigadora de máxima calidad, reflejada en los grandes temas que siempre le han apasionado: la parte general del derecho penal, la defensa de los derechos humanos, las reformas penales, el delito de lesiones, el conflicto entre honor y libertad de expresión, la corrupción internacional, entre otros. No se puede hablar de Ignacio Verdugo sin destacar su compromiso con los derechos humanos en América Latina. Desde aquel primer viaje al Chile de Pinochet en los años 80, a finales de los 80, invitado por la Vicaría de la Solidaridad, donde visitó en prisión a los opositores al régimen y se convirtió de inmediato en un sujeto peligroso para la dictadura, hasta su intervención en la reforma de diferentes leyes y códigos penales, como el de la República de El Salvador, país que intentaba salir de la guerra civil en los años 90 y necesitaba un texto punitivo con valores democráticos. Estos y muchos otros procesos de reforma penal en América Latina vieron al penalista Verdugo como una fuente de conocimiento, como un auténtico baluarte que ayudó a construir leyes penales eficaces, pero a su vez garantistas, que permitió explicar en todos estos países de dónde proviene el derecho a castigar, qué contenido deben tener las leyes penales, cómo deben interpretarse, siempre considerando al delincuente como un ser humano y no como un simple enemigo. También aplicó sus ideas renovadoras en los proyectos de Código Penal gestados en la España de los años 90. En torno a la investigación y la docencia, fue construyendo una escuela sólida, con innumerables discípulos doctores que provienen de España, Argentina, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Chile y México, entre otros. Se fueron sucediendo los diferentes grupos de trabajo, proyectos de investigación y aportaciones individuales y colectivas que mucho contribuyeron a mejorar la ciencia penal española. Con su liderazgo, cultivó estrechas relaciones con los penalistas de primer orden de toda España, entre los que quiero destacar al profesor Muñoz Conde, siempre amigo de la Escuela de Salamanca y doctor honoris causa por esta universidad. En 1986 obtuvo brillantemente su cátedra, presentándose también otro aspirante de Madrid. Aquel tribunal, presidido por don Marino Barbero y que conformaban Enrique Gimbernat, Miguel Bajo Fernández, José María Navarrete y Miguel Polaino, paralizó la Facultad de Derecho, porque Ignacio invitó a todos sus alumnos, cuando normalmente se ocultan las oposiciones, entonces numerosísimos, que abarrotaron la sala, dándoles una magnífica e inolvidable lección de derecho penal. Siempre, con su espíritu de rugby, dirigió los destinos de la Universidad de Salamanca durante muchos años, logrando éxitos sorprendentes. Fundamentalmente, como vicerrector de Planificación Académica y Profesorado y posteriormente como rector, ejerció 15 años ininterrumpidos de máxima gestión universitaria en los que la Universidad Salmantina cambió completamente de rostro, superando el provincianismo. Por ello, debe estarle perpetuamente agradecida. Con la ayuda de grandes equipos académicos lideró una mejora de calidad y su expansión internacional, fundamentalmente a toda América Latina y al Japón. Con la constante presencia de altos mandatarios, presidentes y príncipes herederos, era frecuente entonces ver a la universidad reflejada en los principales medios periodísticos del mundo.
Yo mismo presencié la visita del actual rey de Inglaterra y de su primera esposa, Lady Diana Spencer, de los príncipes herederos del Japón, Akihito y Michiko, que luego regresaron y que iniciaron una colaboración intensísima con la universidad. Incluso François Mitterrand, siendo presidente de Francia, visitó la universidad. De su excelente relación con el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, nació una iniciativa única, como es el Centro de Estudios Brasileños, un referente de la cultura y la investigación brasileña en Europa y de la lengua española en Brasil, que él mismo se ocupó con brillantez de dirigir estos últimos años. En 2018 pronunció en el Paraninfo la lección inaugural del curso académico que llevó por título Reflexiones penales de Salamanca, decían ayer, decimos hoy, dirán mañana. Comienza buscando en el pasado penalístico de la Universidad de Salamanca lleno de claroscuros. Como ejemplos positivos, entre otros, destaca la obra de Alfonso de Castro, Francisco de Vitoria, Pedro de Arán Montero y del represaliado José Antonio Neca. Basándose en la famosa frase recogida en el parágrafo segundo del proyecto alternativo alemán de 1966, recuerda que no se puede olvidar que el derecho penal es el derecho de las garantías del delincuente frente al recurso a la violencia, que por amarga necesidad lleva a cabo el Estado. Analiza luego el derecho penal contemporáneo, sus problemas actuales y, en particular, que la realidad nos muestra cómo bastantes de las últimas reformas son dudosamente compatibles con la racionalidad que debe inspirar el recurso al derecho penal. Es decir, que las reformas recientes son irracionales, cosas que casi toda tu escuela sustenta y apoya, con un sentido crítico. Entre ellas, el enjuiciamiento excesivo de la prisión permanente revisable. Por último, de cara al mañana, confía en que se alcance una vigencia real de los derechos del hombre, internacional y constitucionalmente consagrados. Se trata de una obra de madurez, donde tras una intensa vida académica pudo plasmar su personal punto de vista sobre la evolución pasada, presente y futura de la ciencia del derecho penal, enfrentándose con rigor a los temas más polémicos. Una percepción global que ha ido construyendo con el tiempo y junto a sus discípulos, según sus propias palabras, en las aulas de este estudio, ni más ni menos en donde nos encontramos hoy, rodeados de espacios cargados de historia y conocimientos, el templo del saber al que se refería Miguel de Unamuno. Reconocido y premiado en muchas universidades de todo el mundo, que vieron en él no solo un gran penalista, sino también a un gran defensor de la universidad con mayúsculas, a un valedor de la educación superior de calidad como motor de las transformaciones sociales que son tan necesarias, fundamentalmente en los países de América Latina. Así, le reconocieron como doctor honoris causa muchísimas universidades, entre ellas la Universidad del Salvador en Argentina, San Agustín de Arequipa, Nacional San Marcos de Lima, Católica del Perú, la Universidad Waseda del Japón, el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Católica de Colombia, entre muchísimas otras. También supo integrar a sus discípulos en la ciudad de Salamanca, un vallisoletano que se convirtió en embajador salmantino, que disfruta enseñando la ciudad y sus rincones, la Universidad y la Catedral Vieja, más concretamente la Capilla de Santa Bárbara, en la que se celebraron los grados de la Universidad de Salamanca hasta 1843, donde se tomaba posesión y juramento a los rectores hasta entrado el siglo XIX, y donde los doctorados debían pasar en vigilia en la noche anterior a la lectura de su tesis, compartiendo reflexiones con los pies colocados sobre el sepulcro del obispo Juan Lucero, enterrado en la parte central. Verdugo siempre ha relatado con mucho humor las desventuras del doctorado suspendido, que era humillado bajo una lluvia de tomates, o el que aprobaba que debía pagar una corrida o capea con novillo o toro. Las historias de la rana, de los vítores, de Fray Luis de León y su famoso, como decíamos ayer, del milagro del Pozo Amarillo y del toro Tentenecio, sucesos que permitieron que San Juan de Sagún se convirtiera en el primer santo torero, eran frecuentemente relatadas por Ignacio a todos los visitantes. La tan afamada historia de Miguel de Unamuno en el acto de apertura del curso académico del 12 de octubre de 1936, y las visitas a la universidad y a su Santa Santorum. Una información interesante y divertida que todos los ilustres visitantes se llevaban con el mejor recuerdo del viaje a la capital charra. Es difícil enumerar plenamente todos los méritos en este breve espacio de tiempo. Siendo rector, también daba clases en la licenciatura, ahora el grado. Bolonia, una práctica regularmente olvidada por los rectores en la mayor parte de las universidades españolas, cambió su plan, la forma de impartir la docencia en las universidades. Pero siguió dirigiendo tesis doctorales,
viajó llevando con orgullo la bandera de la Universidad de Salamanca por todo el mundo, siguió dirigiendo proyectos de investigación. En síntesis, mucho más de lo exigible, de lo que creo que todos tus discípulos, en cuyo nombre me permito hablar, te agradecen. Por tu dedicación, tus consejos y tu apoyo en los momentos más cruciales. No puedo terminar estas palabras sin mencionar a la auténtica responsable de todo esto, a quien te ha dado la fuerza que el rugby no te llegaba a dar, a quien encendió la llama y la mantuvo viva durante todos estos años. A Pepa García Maestro, también de parte de los discípulos de Ignacio, nuestro agradecimiento y un abrazo interminable.